Muy bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a desarrollar dos ejercicios prácticos que tienen que ver con la temática en cuestión, que es temperatura del aire y del suelo. Estos ejercicios están enmarcados en la acción bioclimática de la temperatura. En principio vamos a hacer un esquemita, nos vamos a ubicar en la temática para después desarrollar esos ejercicios. La acción bioclimática de la temperatura tiene influencia sobre tres aspectos fundamentales: el crecimiento, el desarrollo y daño o muerte. Hablamos nosotros de especies vegetales, si bien también tiene influencia en los mismos aspectos sobre los animales. Pero bueno, nos vamos a referir a los vegetales nosotros. En cuanto al crecimiento, la temperatura influencia este crecimiento a través de temperaturas cardinales, que ya lo vemos a continuación. También tiene influencia sobre el desarrollo en tres aspectos fundamentales, que son las sumas térmicas, las horas de frío, en especies criófilas, y el termoperiodo. Sumas térmicas está marcado con rojo porque los ejercicios que vamos a desarrollar son de sumas térmicas, son dos ejercicios, ya los veremos en breve. Y por último, daño o muerte, que son los llamados factores tanatoclimáticos, que tienen que ver con algunas temperaturas cardinales que ya veremos. Esto es un gráfico en forma de campana, con una simetría hacia la derecha, donde en las abscisas tenemos temperatura y en las ordenadas tasa de crecimiento. Fíjense que se va incrementando a medida que aumenta la temperatura esa tasa de crecimiento hasta llegar a un máximo y luego descender abruptamente. Esta es la forma correcta de expresar la relación entre la temperatura y la tasa de crecimiento. Las temperaturas cardinales las podemos marcar como, primero, temperatura mínima letal es la temperatura mínima y por debajo de la cual se produce muerte del vegetal. La temperatura mínima vital se refiere a la temperatura a partir de la cual el cultivo comienza a crecer, o la especie vegetal empieza a crecer, también llamada temperatura base. Después tenemos un rango de temperaturas, que hay que tener en cuenta que es un rango, no es una temperatura única, que es la temperatura óptima. Este rango de temperaturas es donde se observa la máxima tasa de crecimiento del vegetal. Luego tenemos una temperatura máxima vital, que es la temperatura a partir de la cual el vegetal ya no crece. Y por último, una temperatura máxima letal, que es una temperatura y por encima de la cual el vegetal muere. Tanto la temperatura mínima letal como la temperatura máxima letal estarían en el tercer aspecto relacionado con la acción bioclimática de la temperatura, que era daño o muerte, si se acuerdan. Estas dos temperaturas letales están relacionadas con los factores tanatoclimáticos. Bueno, en estos dos gráficos se puede apreciar el mismo gráfico anterior, donde se relacionaba la temperatura con la tasa de crecimiento. En este caso se menciona como intensidad de crecimiento. A la izquierda tenemos un cultivar de verano, que es el maíz, y a la derecha un cultivar de invierno, que es un cereal de invierno, el trigo. Y en rasgos generales podemos apreciar que las temperaturas son más elevadas para el cultivar de verano, y lógicamente es así, que para los cultivares de invierno. Lo que sí no se puede observar aquí son las temperaturas mínimas y máximas letales, pero sí las temperaturas mínimas máximas vitales y el rango de temperaturas óptimas. Les dejo a continuación una tablita para que ustedes tengan datos sobre diferentes cultivares, sus temperaturas bases o temperatura mínima vital y las temperaturas óptimas. Bueno, aquí están tres de los principales métodos de cálculo de sumas térmicas. Tenemos el método directo, el residual y el método Weather Bureau. A nuestros fines nosotros vamos a realizar los dos últimos, que son los más importantes, pero explicaremos brevemente cada uno. El método directo, para ese cálculo de sumas térmicas, lo hace a través de la sumatoria de las temperaturas medias diarias mayores a 0 grados centígrados. En el método residual ya se agrega un condimento más, que es la temperatura mínima vital o temperatura base, y se calcula como la sumatoria de las temperaturas medias diarias menos la temperatura base. Es decir, que habría un residuo ahí. Y fíjense en el último método, que es el Weather Bureau,
se calcula como la sumatoria de la temperatura máxima más la temperatura mínima sobre 2, que sería el promedio, restándole la temperatura base. Es muy importante tener en cuenta que cuando ustedes les plantean un ejercicio y sin ustedes saber del todo qué método utilizar, cuáles son las unidades que utilizamos. Con respecto al método directo, si a ustedes les plantean como grados centígrados día en los datos, nos referimos al método directo. Ahora, si les están planteando, como en los datos del ejercicio, grados centígrados, días efectivos, nos referimos al método residual. Y si nos están planteando UTWB, que son unidades térmicas Weather Bureau, nos estamos refiriendo al método Weather Bureau o Gilman-Rogers también, que está en el apunte con ese nombre también. En este último método hay que tener en cuenta algo, que para qué temperatura máxima y qué temperatura mínima se utiliza. Hay que tener cuidado porque aquí hay condiciones, que ya las vamos a ver en el ejercicio propiamente dicho. El primer ejercicio dice: con la siguiente información determine para un lote de girasol la cantidad de días que demorará en desplegar completamente 4 hojas sobre el tallo principal, fase B4, en 2 fechas de siembra. La primera se realiza el 1 de octubre y la otra el 20 de octubre. Se conoce que el girasol tiene una temperatura base de 7 grados centígrados y los requerimientos térmicos para la etapa siembra B4 son de 114 grados centígrados días efectivos. Como les dije anteriormente, estas unidades, grados centígrados, días efectivos, nos referimos a qué método. Y claro, al método residual. Primero, en primera instancia, vamos a separar los datos. Tenemos 2 fechas de siembra, 1 de octubre y 20 de octubre. Por otro lado, sabemos que requerimos para cumplir la etapa siembra AB4, 114 grados centígrados días efectivos. Y lo que tenemos que determinar es el número de días en que para cada fecha de siembra cumple esa etapa de siembra AB4 para cada uno de los casos. Para organizarnos podemos organizarnos de esta forma. Nosotros sabemos que la suma térmica que necesitamos es de 114 grados días efectivos para este periodo siembra B4 y sabemos que tenemos la fecha del 1 de octubre y del 20 de octubre. Fíjense, tenemos diferentes columnas, no sería mala idea que ustedes se organicen de esta forma a la hora de realizar el parcial. Tenemos la fecha, temperatura media diaria, son valores. Tenemos otra que tenemos para poner el residuo, que ya les explico, que es la acumulación de estas sumas térmicas y la cantidad de días que van siendo de ese periodo. Arranquemos con lo primero. Fíjense, para el 1 de octubre la temperatura media diaria es de 17.3 grados centígrados. El residuo, es decir, la diferencia entre la temperatura media diaria y la temperatura base, que es de 7 grados centígrados, es 17,3 menos 7 grados centígrados, es decir, que el residuo que tengo ese día es de 10,3 grados días efectivos. Tienen la acumulación, es eso, del primer día, 10,3 grados efectivos, y van yendo un día. Para el segundo caso, fíjense, tenemos la temperatura media diaria del 2 de octubre es 18,3 grados, el residuo sería 11,3 grados centígrados días efectivos y la acumulación sería 10,3 del día anterior más los 11,3 que sería 21,6 grados días efectivos y ya van 2 días en este ciclo. Y así sucesivamente hasta llegar finalmente a la acumulación que corresponda. Nosotros necesitamos acumular 114 grados días efectivos. Y fíjense que para el día 15 de octubre todavía no estoy llegando, la acumulación es de 109.4 grados centígrados días efectivos y recién el día 16 de octubre estaría llegando a completar estos requerimientos térmicos. Y la cantidad de días en que lo logro son 16. Bueno, a ver si se animan ustedes a ponerle pausa y a hacer el siguiente, a ver si les sale. Y yo lo voy mostrando. Esto sería así, así, así y por último así.
Entonces, la respuesta es que días de siembra a B4, para una siembra el 1 de octubre serían 16 días, y si la siembra se realiza el 20 de octubre serían 9 días. Pregúntense por qué esta diferencia de días infieran a qué se debe. Bueno, aquí tenemos un segundo ejercicio que dice, con los datos medios de temperatura máxima y mínima de una localidad determinada, se pretende sembrar un lote de sorgo el 10 de septiembre. ¿Cuándo se completaría la etapa siembra antesis si para ello requiere 780 unidades térmicas Weather Bureau? ¿Cuántas unidades térmicas Weather Bureau acumula si se cosecha el 14 de febrero? Y sabiendo que la temperatura base es de 12 grados centígrados. Fíjense que las unidades que estamos manejando aquí son unidades térmicas Weather Bureau y por lo tanto el método que utilizamos es el método Weather Bureau. En primera instancia separamos los datos. Sabemos que la siembra es el 10 de septiembre, la cosecha el 14 de febrero, la temperatura base de 12 grados centígrados, los requerimientos térmicos para esta etapa siembra antesis de 780 UTWB. Preguntas, ¿cuál es la fecha de antesis? Esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Cuántas unidades térmicas Weather Bureau hacen falta para completar la etapa desde la siembra hasta la cosecha? Bueno, eso tendremos que responder. Tendríamos que hacernos un esquema de este tipo, donde colocamos en columnas los meses. La primera columna tenemos la fecha de siembra, que es el 10 de septiembre. Fíjese, tenemos las temperaturas máximas medias de la región. Esto a diferencia del ejercicio con método residual, que eran temperaturas medias diarias. En este caso tenemos temperaturas máximas y mínimas medias mensuales. Y acá están el tema de las condiciones que yo les menciono. Fíjense, a ver, les muestro. En esta zona de acá tenemos que para temperaturas medias mensuales mayores a 30 grados centígrados, tengo que utilizar como temperatura máxima 30 grados centígrados. En segunda instancia, para temperaturas medias mensuales inferiores a 12 grados centígrados, tendría que usar una temperatura mínima de 12 grados centígrados. ¿No es cierto? Entonces, en primera instancia, si yo veo cómo me queda esto, sería, por ejemplo, para este primer caso, donde la temperatura máxima de septiembre es 20,5, bueno, eso me queda como temperatura máxima como 20,5. Pero en el segundo caso, que la temperatura mínima es 8,3, está por debajo de esos 12 grados centígrados de temperatura media mensual. Entonces yo debo colocarle 12. En el caso de temperaturas máximas por encima de los 30 grados centígrados, como sucede en diciembre y enero, que fíjense que son 30,3 y 31 respectivamente, yo tengo que colocar como temperatura máxima media mensual 30 grados centígrados. Y bueno, las temperaturas mínimas mensuales, medias mensuales, me quedan con el mismo valor porque no están afectados por las condiciones. Y el resto me queda igual. No, salvo en octubre, que también la temperatura mínima mensual queda de 12 grados. Bueno, una vez que tengo estas temperaturas máximas y temperaturas mínimas puestas por las condiciones, debo desarrollar la siguiente fórmula. Temperatura máxima más temperatura mínima sobre 2, que sería un promedio, y todo eso menos la temperatura base. Es así como me va quedando los residuos. Estos son los residuos con este método. Para septiembre, 4,25, para octubre, 6,15, que son todas unidades térmicas Weather Bureau por día. Ahora tengo que ver cuántos número de días por mes. Si yo cerré el 10 de septiembre, me están quedando para ese primer mes 20 días. Y si yo estoy cosechando el 14 de febrero, me estarían quedando de ese mes 14 días. ¿Se dan cuenta? Y el resto son los días propios del mes. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular luego las unidades térmicas Weather Bureau en el mes? Y bueno, tengo ese residuo que habíamos dicho, por ejemplo, para el mes de septiembre, 4,25, lo multiplico por el número de días que estuvo el cultivo en ese mes, que fueron 20, y obtengo el valor de unidades térmicas Weather Bureau en el mes, y me quedarían todos los meses de esta forma. Ahora, ¿cómo hago? Bueno, tengo que ir acumulando lo que va sucediendo mes a mes. Entonces, fíjense,
tengo 85 el primer día, 85 luego más lo que acumulé en el mes de octubre, que es 190,65, me da 275,65 y así sucesivamente, hasta que llego a un valor de 877,7. Recuerden que yo tenía que acumular 780 unidades térmicas Weather Bureau. ¿Y en qué mes las estoy llegando a acumular? Fíjense que en noviembre, digamos el 30 de noviembre, llegué a acumular 535,15. Es decir, que en ese mes no llegué a acumular esa cantidad que necesitaba. Pero en diciembre ya me pasé, o sea, llegué a acumular al día 31 de diciembre 877,7 unidades térmicas Weather Bureau. O sea, que el valor que yo estoy necesitando, o la fecha donde sucede esta antesis, estaría por ahí. ¿Cómo hago para determinar el día? Tengo que hacer una simple interpolación. Fíjense, que yo tengo que obtener 780. Si le resto lo que obtuve en el mes de noviembre, acumulado al mes de noviembre, que son 535,15, voy a obtener las unidades térmicas Weather Bureau que necesito sumar en el mes de diciembre para llegar a esos 780 que son requisito para poder llegar a la antesis. Entonces, simplemente toca hacer una regla de 3. Yo sé que 342,55 unidades térmicas Weather Bureau son para 31 días en el mes de diciembre. Si yo necesito de diciembre 244,85, voy a lograrlo en 22 días. Es decir, que la antesis se produce el día 22 de diciembre. La otra pregunta era referida a cuántas unidades térmicas Weather Bureau se cumplían en el momento de la cosecha, es decir, el 14 de febrero. Simplemente me queda acumular el resto. Y fíjense que para el 14 de febrero he acumulado 1.383,3 unidades térmicas Weather Bureau. Entonces, la respuesta a este ejercicio sería que la fecha de antesis ocurre el 22 de diciembre y que los requerimientos térmicos a cosecha son de 1.383,3 unidades térmicas Weather Bureau, que serían el ciclo completo. A ustedes les pueden pedir en un periodo determinado, pero en este caso les está pidiendo cuánto acumuló en el momento de cosecha. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial.